Jesús les contestó, cuando ustedes oren, digan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Ya aquí en Madrid está haciendo frío. Ya comenzó el frío. Y bueno, le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de poder compartir en este día con todos ustedes la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes desde su casa me han acompañado, están acompañándome, a los hermanos que a través de las redes sociales enviaron sus felicitaciones, su cercanía, su cariño el día del aniversario. Gracias, sobre todo por las oraciones, sobre todo por orar por el Padre Marcos Galvis, orar por el ministerio de la palabra. Sigamos unidos en oración y pidámosle mucho a Dios que nos siga bendiciendo. Recuerden que ya comenzamos a leer la Biblia. Vamos a centrarnos en la lectura de la palabra de Dios. Todos ustedes tendrán la oportunidad de leer la palabra de Dios. Terminamos el libro del Génesis. Si usted no aprovechó la oportunidad de leer el libro del Génesis, alrededor de una semana tardamos para leer el libro del Génesis. 50 capítulos en una semana y unos días. Si usted no la ha tenido, busca en YouTube Biblia para Todos, así se llama el canal. Biblia leída, Padre Marcos Galvis. Y ahí está el libro del Génesis, capítulo por capítulo, para que usted lo pueda leer, para que usted lo pueda analizar, meditar. Que no comencemos el Éxodo y usted no haya leído el Génesis, porque cuando estemos en el tercer libro, entonces usted se va a desanimar. Ahí los invito a todos a leer la Biblia. Estamos leyendo esta Biblia, la Biblia latinoamericana. Vamos a leerla todos, de manera de que estudiando la Biblia y leyendo la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la oración. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Jesús le dijo, está bien. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús enseñó a hacer oración, no una oración de cerrar los ojos, abrir las manos y decir, Señor Jesús, te adoro en mi corazón. No. La oración que Jesús nos invita a hacer es una fórmula. Padre nuestro que estás en el cielo. En el monte, cuando ya estaba a punto de ser tomado, Jesús oró repitiendo tercera vez una fórmula. La oración de Jesús era una oración repetitiva, no como dicen los protestantes, y de eso conversaremos en este Evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hizo esto para que mis trabajos pasados y presentes no me resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo
de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi a Pedro que no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Al Salmo 116 vamos a responder todos. Bendito sea el Señor. Todos, bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Todos, bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar: Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y que nos acompañe diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad
y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Vamos a hablar un poquito de la oración que Jesús enseñó. Que hayan personas hoy día que digan, ¿la manera de orar correcta es esta? Puede ser. ¿Pero esa era la forma en que Cristo oraba? No. Que hayan personas hoy digan, es que voy a hacer un video o voy a escribir un libro o voy a decirle a la gente cómo se ora correctamente. ¿Quién está enseñando esa forma? Esa persona. Pero ¿así lo enseñó Cristo? Tenemos que verlo en la Biblia. Puede ser que sea muy conocido, que enseñe muchas cosas buenas y enseñe su manera de orar. Lo que le dicen los discípulos a Jesús es, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cada maestro tenía una manera de orar. En español, cada quien tiene la manera de matar piojos. La forma de orar de Jesús es esta. Y vamos a evaluar si la Iglesia Católica tiene esa manera de orar. Si la Iglesia Católica sigue la manera de orar de Cristo. Y vamos a ver si hay otras que siguen la manera de orar de Cristo o son sus formas de oración que debemos tener cuidado. Quiero recordarles a todos en este video, en esta enseñanza, que estamos leyendo la palabra de Dios. Oigan, ya estamos terminando el libro del Génesis, ya lo terminamos. Si usted no ha leído la Biblia, es el momento de hacerlo. Yo lo invito, yo se lo recuerdo. De aquí a yo no sé cuánto tiempo vamos a terminar de leer la Biblia. Estamos leyendo de a 5, de a 4, de a 6 capítulos por día, alrededor de media hora. Si usted todavía no ha empezado, ya leímos Génesis. No se quede. No se quede, copie rápido, agarre, vamos a buscar en internet, el canal se llama Biblia para Todos. Y ahí en Biblia para Todos vamos nosotros a escribir Biblia leída, Padre Marcos Galvis. Y ahí va a estar la Biblia leída. El libro del Génesis ya ha sido leído, de manera de que ustedes y yo podamos leer la palabra de Dios. Podamos hacerlo. Ahí se lo dejo. Usted verá si quiere. Muchos comenzaron con frío, otros van con escalofrío y hay otros que ni siquiera encuentran la Biblia para leerla. Si usted no la tiene, yo se la voy a leer. Yo la tengo. Usted colóquese los audífonos, póngale volumen a la radio y escuche la Biblia leída. Por lo menos antes de morirnos debemos leer la Biblia. Vamos a comenzar pues viendo la manera de orar de la gente. La Biblia enseña que los fariseos oraban de pie y en las plazas gritando, hablando para que la gente lo viera. Pero esa no era la manera de orar de Cristo. Esa era la manera de orar de los fariseos. Miren cómo dice San Mateo capítulo 6, versículo 5. San Mateo capítulo 6, versículo 5 nos va a enseñar cómo oraban la gente del tiempo de Cristo, pero no por eso era la manera de orar de Cristo. La palabra de Dios hoy nos va a enseñar que inclusive los discípulos de Juan tenían una forma de orar distinta. Usted puede ver Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23, todo el capítulo 6, la forma como oraba David. David oraba bailando, danzando, pero esa era la forma de orar de David. Y ahorita les hablo de eso. Y David enseñó a los judíos a orar así. Y cuando Dios mediante y oramos por la paz de Oriente Medio, cuando bajen las aguas, vamos a ir a Tierra Santa si Dios quiere. Oremos para que haya paz, tanto en todos estos pueblos, en todas estas ciudades, en estos países donde hay guerra. Pero cuando uno va a Tierra Santa y va al
al que nosotros llamamos el Muro de los Lamentos, donde están las ruinas del Templo de Jerusalén. Los judíos están orando y oran bailando. Y lo hacen como David lo hacía. Pero no por eso era la forma como Jesús nos enseñó a orar. La identificación con un estilo de oración, la identificación con un estilo de fe es la que muestra qué religión somos. Usted mira cómo hay personas que hacen oración meditando, cerrando los ojos, pero esa no es esto que se llama yoga. Esa no es la oración de la Iglesia Católica. Es que voy a meditar de esta manera y voy a hacer estos ejercicios de esta forma. Es que usted no pertenece a ella. No es la manera que Jesús enseñó a orar. Pero ¿qué de malo tiene los ejercicios que yo lo haga? Es que usted es cristiano y no pertenece a este estilo de oración. Usted no es budista, usted es cristiano. ¿Y cómo ora el cristiano? Como Cristo enseñó. ¿Cómo oraban los judíos? Como David enseñó. ¿Cómo oraban los fariseos? Como ellos tenían su manera. ¿Cómo oraban los discípulos de Juan? Como ellos tenían su manera. Los discípulos necesitan una identidad a la hora de orar. Y esa identidad la va a entregar Jesús. Y cuando Jesús la muestra, y cuando Jesús la enseña cómo debe ser la oración, usted se va a dar cuenta que hay mucha gente hoy día equivocada diciendo que debemos orar abriendo las manos y cerrando los ojos, diciendo Jesús, ha sido mi corazón. No. La manera correcta que Jesús oraba es esta. Que puede ser que haya una oración donde fluya el Espíritu Santo y la gente hable en lengua y que haya una oración de canto. Sí, pero no es la única manera. La forma como Cristo nos enseñó que yo quiero ir a la Biblia es la que hoy Jesús dice, cuando oren, digan esto, oren así. Es la manera de él enseñar. Y debemos respetarlo. Si somos cristianos, si creemos en Cristo. Ahora, si no tenemos identidad y andamos del timbo al tambo, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Están orando los protestantes, para allá me voy. Están orando los budistas, para allá me voy. Están orando los judíos, para allá me voy. Están orando los católicos, para allá me voy. Están orando yo no sé quién, para allá me voy. Si usted anda del timbo al tambo, nunca tendrá una identidad en la oración. Y cada maestro enseñaba la identidad de la oración. Enseñaba cómo oraba. Y de acuerdo a cómo oraba la gente, de acuerdo a cómo oraba, ¿se acuerdan que dice la Biblia? Y fue en Antioquía donde por primera vez se le dio el nombre de cristianos. ¿Por qué? Porque tenían la Eucaristía, porque tenían la fracción del pan, porque tenían la oración, porque así Jesús los enseñó y entonces lo identificaron como cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Aquel que ora, aquel que vive y aquel que sigue las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cómo ora usted? ¿De qué manera? Como Cristo enseñó, vamos a verlo en la Biblia. Miren, San Mateo capítulo 6, versículo 5. El evangelio que ahorita lo vamos a meditar está en Lucas 11, pero primero vamos a ver las formas que habían de oración. Algunas. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Había gente que cuando oraba en el tiempo de Cristo, hacían espectáculos, hacían bullas, hacían shows, daban gritos, alaridos. ¿Pasa o no pasa hoy? Jesús le dice a sus discípulos, esa manera de orar con espectáculos, que voy a prender luces, a apagar luces, a colocar esto, a colocar aquello, todo eso. Y hoy día la gente le gusta orar con espectáculo. Cuando la oración tiene música, cuando la oración, y con todo el respeto, que se puede hacer la oración de esta manera. Pero cuando la oración tiene música, cuando la oración va gritada, cuando se levanta la voz, cuando se siente la presencia de Dios, cuando el que dirige tiene una fuerza de voz y canta bonito y una oración y canto, y aquello es un espectáculo, eso le gusta a la gente. Sí, eso le gusta a la gente. Y Jesús dice, tengan cuidado,
Porque hay gente que es chaucera en la oración, que no sabe que orar es encontrarse con Dios, hablar con el Señor, retirarse para encontrarme. Cuando Cristo oraba lo hacía de noche y en el campo. Cuando Cristo oraba era de madrugada y en silencio. Cuando la gente del tiempo de Cristo oraba lo hacía con espectáculos, con gritos, con alaridos. Jesús dice, tengan cuidado con ese tipo de oración. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y hay gente muy apegada. Yo un día por allá, en otro lado, en otro país, por la luna, fui a un grupo de oración, me invitaron. Y me dicen, venga para que vea cómo oran los jóvenes. Y yo fui a orar con los jóvenes. Habían unas bocinas, unas cornetas muy grandes, potentes. Le habían puesto música protestante y los jóvenes pegaditos a las cornetas, levantando las manos, gritando. Yo dije, esto no está bien. Me salí. Me fui al Santísimo, me puse de rodillas. Mientras que ellos oraban con espectáculo, yo me fui al Santísimo a hacer oración. A encontrarme con Dios en el silencio. Hay gente así. Es que voy a hacer una oración y tengo que darle todo volumen a la alabanza. Y si es protestante, mejor porque esa se siente, ya va. Así oraban en el tiempo de Cristo, con espectáculos. Y Jesús dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Le gusta orar de pie en las sinagogas. Le gusta orar de pie en las sinagogas en todos lados. ¿Y qué era la sinagoga? El lugar donde se leía la palabra. Les gusta orar de pie, perturbando. La gente iba a meditar la palabra, a escudriñar las escrituras y se los encontraba orando. Y les gustaba que la gente los viera orando, que se dieran cuenta dónde estaban. Usted no ve que hoy día los santísimos, los sagrarios del mundo entero, la mayoría se encuentran vacíos y la gente no le gusta ir allá. Y el mundo entero hay una misa de alabanza, un retiro de carisma, de dones, allá está todo el mundo metido. De eso hay que preguntarnos, ¿por qué? Si Jesús nos enseña a orar en el silencio, bueno, en estos días, Lucas 10:38, Marta y María. Marta ocupada en el bullicio, en el quehacer de la gente. María sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y Jesús dijo, esta es la mejor parte. Esto que es tranquilo, esto que es paz, esto que escogió María, que aunque es mujer y no debería estar aquí, porque aquí estamos los hombres compartiendo la palabra, esta es la mejor parte. Nadie se la va a quitar. Déjela quieta y no la moleste. ¿Sí? De esa manera debemos aprender a orar. No con bullicia, no con ruido, con todo el volumen, con todo el sonido de que voy a... No, tenga cuidado con ese tipo de oración. Ay, padre, es que a mí me enseñaron a orar así. Ahora aprenda cómo enseñó Jesús. Con la Biblia se lo estoy enseñando. Con la Biblia. Una de las cosas que me ha gustado mucho aquí de las celebraciones es la paz y la tranquilidad, cómo se celebra la Eucaristía. Aunque es corta, se hace con una paz y una tranquilidad hermosa. Todos saben responder, miren, en la misa, todos saben responder la misa. Todos tenemos una misma manera de decir amén, de persignarnos. Es algo tan bonito, tan inexplicable. Y son personas adultas que lo hacen. Y es bien bonito, eso me ha gustado mucho. No necesitan de grandes bullas y algarabías, no. Aunque no hayan instrumentos musicales o aunque no haya quien cante, la gente va a la iglesia por Jesucristo, por la misa. Y eso es lindo. Eso me ha gustado mucho aquí. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Y aquí quiero hacer un llamado a los que no son católicos y andan por ahí en las esquinas de las plazas, haciendo show, espectáculos y oraciones. Y eso hay que tener cuidado. Los protestantes en América Latina, cuando hacen oración, hacen los cultos en las esquinas de la plaza y pegan unos gritos y unos alaridos. Jesús dice, no los imiten, no sigan su ejemplo, no sigan su manera de orar, pero es que están orando, pero es que le están pidiendo a Dios, pero es que se están encontrando con Jesucristo. Está bien, pero dice la Biblia que no los imiten. Si usted es católico, ¿qué hace allá en ese tipo de oración? ¿Qué hace allá en esos cultos? ¿Qué hace allá en las esquinas de la plaza? Y mire, y la gente, cuando hay ese tipo de oración, está ya chismeando. Porque hablaron en lenguas,
porque dijeron cosas nuevas. Es que yo fui padre al culto y usted sabe que el que estaba dirigiendo, el pastor, eso tenía una voz y hablaba y predicaba tan bonito. Yo no he escuchado a ningún padre predicar ni eso. ¿Y dónde estaba? Allá en la esquina de la plaza, allá en la esquina de la calle. Tenían el culto, tenían noche de campaña, noche de vigilia, noche de yo no sé qué, noche de yo no sé qué. Y ahí estaban orando y alabando a Dios y bendiciendo. Ya un momentico. ¿Qué dice la Biblia? Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea, para que la gente se acerque. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Y empiezan a temblar y empiezan a gritar y empiezan a zapatear y se caen y toda la gente, eso se convierte en un circo, en un teatro, en un show. ¿Lo han visto o no lo han visto? Eso pasa por allá en otro país, aquí no, por allá en América Latina. Y eso dice, esa manera de orar no está bien. No lo imite. A mí no me gusta. Yo quiero que ustedes tengan una manera de orar distinta. Y yo se las voy a enseñar con la Biblia y se las voy a mostrar. Cómo Jesús oraba. Ellos han recibido su premio. Los aplausos de la gente, que la gente se sorprenda, que la gente... Y venga, pase para acá y entréguese al Señor Jesús, acepta mi corazón. Y amén, aleluya, y salababá, y pum, para el suelo. Y chupulún, y un grito, y un brinco. No, ya va. Debemos tener cuidado con ese estilo de oración para que la gente los vea donde son show espectáculos. Creo en la acción del Espíritu Santo y creo en los dones del Espíritu Santo y los he visto Pero cuando usted se acostumbra solamente a este tipo de oración, debes tener cuidado porque cuando estés a solas con Jesús en el encuentro con Cristo, esa oración no te gustará, esa oración te parecerá aburrida, esa oración te cansará, pero esa fue la oración que Jesús enseñó. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Tú, en cambio, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Dios está en todos lados y usted puede orar y pedirle a Dios. Un día estaba en un aeropuerto, sentado en el piso porque las sillas estaban ocupadas. Y estaban al lado mío 3 hombres sentados. Cuando de repente sacaron del bolso un paño, se pusieron viendo al vidrio, se arrodillaron y empezaron a agachar la cabeza delante de todos sin importar nada. Se pusieron a orar. No recuerdo cuál es la religión que ora así. La gente los vio, pero no decían ni una sola palabra. Levantaban, movían sus labios y hacían su oración. Terminaron su oración, se volvieron a sentar y yo viéndolos. Y yo me di cuenta que no eran católicos, que no eran cristianos como nosotros. Estaban al lado mío, yo en silencio. Cuando voy a subirme al avión, les toca sentarse y yo me persino. Hago mi Padre Nuestro, mi Ave María, hago mi oración y ellos se quedan viéndome. No me dijeron nada porque ni sabíamos hablar el mismo idioma, pero yo tampoco le dije nada. Pero también les mostré cuál era mi oración, de qué manera oro yo como católico, como cristiano. Ustedes y yo, dice la Biblia, esos shows, esos espectáculos, no. El cristiano debe orar. Cuando esté con ganas de orar, entra en tu cuarto, cierra tus ojos y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo oras tú? Con un musicón a todo volumen. Vas al grupo de oración porque allá es donde hacen la oración más bonita, la que a usted más le gusta, que es con alabanzas. Pero no vas al Santísimo. Esa oración inicial muy práctica para aprender a orar te debe llevar a la oración de silencio, de concentración, de estar mudo delante de Dios para que te llene. Jesús lo dijo por allá en, creo que Juan 15. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí da fruto y el que no, lo secan, se quema, lo tiran.
¿Qué tipo de sarmiento eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? Oigan, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí contigo a solas. Y tu Padre que ve los secretos, te recompensará. Dios te va a recompensar, te va a dar un premio. La oración en silencio. Es la oración de Cristo, es la oración cristiana, es la oración que Cristo enseñó. Y ahorita se lo voy a mostrar cómo oraba Él, poco a poco. Y dice, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. ¿Usted no acuerda una vez Elías por allá con los 400 sacerdotes de Baal? Empezaron a hacer sus letanías interminables y a Baal y en aquello. No lo escucharon. Hay gente que tiene maneras de rezar y sigue con la letanía y las mismas palabras y el mismo discurso y la misma manera de orar. Y son letanías interminables que nunca se acaban. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria. Una letanía que nunca se termina. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? ¿No va a ver el que hizo el ojo? ¿No va a saber Dios lo que necesita? Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que Dios los oiga. Y agarran a Dios como si estuvieran en una guerra. Bombardeo, y amén, y aleluya, y Dios escucha, y ya no hay que... Ya va. Dios no necesita que usted lo bombardee de palabras. El cristiano no ora bombardeando a Dios con palabras. Palabras y palabras y palabras. El cristiano ora, cierra la puerta, ora a su Padre que está en lo secreto y su Padre lo va a recompensar. Esa es la oración. Por eso la oración del rosario es bien sencilla. La oración del Padre Nuestro es bien sencilla. Cuando usted va ante el Santísimo a orar, usted se va a encontrar con un silencio bien sencillo, bien tranquilo. No va a encontrar en la mayoría de los casos grandes algarabías. Que habrá momentos especiales que se ore distinto, se ore dándole gracias a Dios y bendiciendo, pero no es la única manera de orar. O la que usted tiene que acostumbrar, porque después cuando no haya musiquita, cuando no haya guitarrita, cuando no haya sacerdote que a usted le gustaba, usted dejará la oración. Ese es el problema de la oración, esta espontánea y esta de alabar y bendecir y gritarlo a los cuatro vientos, y no estoy en contra. Pero el problema de esto es que como no hay quien la haga, que como no hay quien la viva así, como no hay quien la dirija, como el que la dirige se enfermó, como el padre lo cambiaron de la parroquia, la gente queda en cero, deja de orar inmediatamente. Ese es el problema. Que pierde la oración, va al Santísimo, pero como no hay bulla, como no hay música, entonces deja de orar. Y hay que tener cuidado con eso. Con un bombardeo de palabra hará que Dios los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Antes de andar pidiendo a Dios, Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿para qué lo bombardeamos? Vamos a hacer oración, quedarnos callados ante la presencia de Dios. Algún día vaya, haga esta oración, para que vea que es la más difícil, para que vea que es la más complicada. Usted vaya a hacer un rosario, usted va a una oración de esta espontánea, se le pasa 1 hora, 2 horas y usted no se da cuenta. Pero vaya a la oración de silencio. Dígale al Señor, aquí estoy. Vine para que me llenaras de ti, vine para encontrarme contigo. Ayúdame, lléname de ti. Aquí estoy. Tú eres la vid, yo soy el sarmiento, quiero estar unido a ti. Lléname de ti. Haga esa oración. Por 1 hora a ver si hago cantar. Es una oración muy dura, muy complicada, porque es la oración que llena, en la que usted sale fortalecido, en la que usted sale animado a seguir adelante. Y es la oración que Jesús nos pide. Así debe orar el cristiano. Mire, vamos al Evangelio de hoy para que ustedes se den cuenta que habían diferentes maneras de orar distintas. Lucas 11:1. Un día Jesús estaba orando. Cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a hacer oración. Y la oración de Juan el Bautista era conocida. Donde estaban orando de esa manera, donde estaban orando de esa forma, la gente decía, esos son los discípulos de Juan. ¿Por qué saben que? Porque los discípulos de Juan oran así. No sabemos cómo era la oración de Juan el Bautista. Lo que sabemos es que la gente los identificaba porque Juan el Bautista oraba así. La gente identificaba a los fariseos y a los escribas
porque oraban de esta manera, escandalosa, con bulla, para que la gente se dieran cuenta. Hacían sus cosas de esta forma. Pero quiero mostrarles en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1, cómo el rey David enseñó a los judíos a orar. Y que yo lo vi. Y que cuando fui a Israel, vi cómo oraban los judíos. Los judíos bailan moviéndose, bailando, danzando para Dios. Y cuando usted ve a una persona orar así, usted se da cuenta que es judío. Hoy día hay otros que no bailan, pero oran de rodillas, levantan las manos y se agachan. No me acuerdo, no quiero decir de qué será porque no recuerdo, con todo el respeto, que son religiones, y esos no son protestantes, son religiones, y tienen su manera de orar. Y oran levantando las manos, no sé si son los musulmanes, y agachando la cabeza, las manos y la cabeza. Hoy día hay otros que oran con yoga, y hacen su oración a través de ejercicio, con el contacto de naturaleza. Esa no es la oración cristiana, ni la del yoga, ni la de los musulmanes, ni la de los judíos. Es la oración que Cristo nos enseñó. Cristo quiere que tengamos identidad. Y por eso nos va a enseñar a orar. Miren, 2 de Samuel, capítulo 6, le voy a leer algunos versículos cómo oraba David. David reunió entonces a todo lo mejor de Israel, unos 30,000 hombres, y se dirigió a Baalá de Judá, acompañado de todo el pueblo. Quería traer el arca de Dios sobre la cual había sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaoth, quien se sienta en ella sobre querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, en la cumbre de la colina, y la pusieron en una carreta nueva. Usa y Agío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usa iba al lado del arca y Agío iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumento. Esa era la manera de David orar. Esa era la manera de estar ante la presencia de Dios, que hoy día los judíos la conservan. Y usted va a ver a un judío orando con el libro abierto y moviéndose de delante para atrás. Y ahí uno sabe que es judío, no recuerdo qué es lo que se ponen aquí. Y uno sabe que son ellos. Pero tienen identidad. Usted ve a la gente orar a su manera. El problema de los católicos es que perdemos la identidad. ¿Qué hace un católico haciendo yoga? Si eso es una oración. Es que son ejercicios. No saben ni siquiera que es una oración dedicado a su Dios, dedicado a su divinidad. Es la manera de identificarlos a ellos. ¿Qué hace un católico orando como un musulmán? ¿Qué hace un católico orando como un judío? ¿Cómo debería orar el católico? Y eso es lo que hoy nos dice el Evangelio. Y eso es lo que hoy nos enseña Jesús. Juan el Bautista tenía una manera, una forma de orar. Los fariseos tenían otra. Los judíos en general tenían otra manera de orar. Ahora, ¿cómo debe orar el cristiano según Jesucristo? No según lo que dice esto, lo que dice aquel, no, según Jesucristo, según la palabra. Entonces Jesús les dijo: cuando ustedes oren, paren la oreja, oído al tambor. Abran las manos, cierren los ojos y digan: Señor Jesús, te acepto, mi corazón, amén, aleluya. Cuando el católico, cuando el cristiano va a orar, tiene que orar gritando y zapateando y brincando. O tiene que orar haciendo ejercicios. ¿Cómo, según Jesucristo, debemos orar? A ver, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Jesús no dijo pónganse a brincar. Jesús no dijo pónganse a saltar o a levantar la voz. No, Jesús dice, oren repitiendo esta fórmula. Oren de esta manera. Y cuando usted hace el rosario, usted repite la misma oración que Jesús repitió. Y cuando usted va a la misa, hace la misma oración que Jesús hizo. Y cuando usted va a la iglesia católica, usted va a ver que oramos de la manera que Jesús oraba. Miren, vamos a buscarlo un momentico. ¿Cómo oraba Jesús? Para que no hayan dudas. Mateo nos enseña. Mateo capítulo 26, versículo 44. Mateo 26, 44. Vamos a leerlo desde el 42, para que nos demos cuenta. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. La oración es una conversación con nuestro Padre. Y de esa manera oraba Jesús, hablando con el Padre. Estaba a punto de ser preso y le decía, si usted quiere aparte esta copa, pero que se haga lo que tú quieras, Señor. No, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Parte del Padre nuestro lo estaba Él. Que se haga tu voluntad, no la mía, no lo que yo quiera, lo que tú quieras, Señor. Estaba orando de esa manera. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos. Se les cerraban los ojos del sueño. Ese es el problema con los católicos. Que la oración cristiana, la oración que Cristo enseñó, les da sueño. Ponga un católico a rezar el rosario, queda dormido. Ponga un católico en una hora santa donde no haya instrumento, donde no haya bulla, donde sea una oración de silencio, se queda dormido. ¿Sí? Haga la prueba. Como los discípulos en aquel tiempo, sí. Entonces la Biblia enseña que la oración del cristiano, el primer peligro que tiene es quedarse dormido. ¿Usted queda dormido cuando ora? Los discípulos estaban orando con Cristo y estaban pidiéndole a Dios y estaban dormidos, cansados, porque cuando usted va a orar, no lo hace en la mañana cuando se levanta, sino en la noche que está bien cansado, ahí se va a quedar dormido. Pero eso es una tentación que puede pasar el cristiano y que ha pasado y puede vivir y está dormido. ¿Conocen a alguno que le gusta dormirse en la oración? ¿Conocen a alguno que comienza en el rosario y termina dormido y roncando? ¿Alguno que va a la misa y se acuesta a dormir? ¿Verdad que sí? ¿Los hay o no los hay? ¿Los conoce o no? No los vea, pero los hay. Estaban dormidos. Los dejó pues y se fue a orar. Se fue de nuevo a orar por tercera vez. Aquí yo quiero que paren la oreja. Ojo pelado con esto. Oído al tambor. ¿Cómo oraba Cristo? Según Mateo capítulo 26, versículo 44. Los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo oraba Jesús? Repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo oran los católicos? Repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo oramos en la Iglesia Católica? Repitiendo las mismas palabras. ¿Y la misa? Se repiten las mismas palabras. ¿Cómo es la Eucaristía? Como Cristo lo enseñó. ¿Y cómo lo enseñó? Que en Mateo 26, 26 dice que Jesús agarró pan, lo partió, lo dio, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Eso se repite en la Eucaristía. Que agarró vino, lo partió, tomen, beban, esta es mi sangre. Eso se repite en la Eucaristía. ¿Cómo oraban en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Con la fracción del pan. Hechos 2, 42 y 46.
partían el pan en las casas. Y Pablo en 1 capítulo 11, versículo 23 dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmito, que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado, agarró pan, lo dio, tomen, coman, esto es mi cuerpo, agarró vino, dijo, tomen, beban, esta es mi sangre. Esa era la manera de orar. Y de esa manera, hoy día en la iglesia todavía se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque Cristo lo dejó, lo instituyó y lo obedecemos. ¿Y usted qué hace orando de otra manera? ¿Acaso usted es judío? ¿Usted es musulmán? ¿Acaso usted practica el yoga? ¿Acaso usted es protestante? Es que yo oro como quiera, como me gusta. Sí, porque usted es un desobediente. Es que a mí no me gusta orar de esa manera porque a mí me gusta mejor esta. La oración de Cristo es repitiendo las mismas palabras por tercera vez. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo observan o no lo observan? Miren, San Marcos, capítulo 14, versículo 26. Marcos 14, 26. ¿Cómo oraban? ¿Levantaban las manos y cerraban los ojos? No. Los judíos tenían una forma de orar cantando himnos, leyendo los salmos. Oigan, después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. ¿Cómo oraban los discípulos? Cantando himnos. De esa manera oraban. Y era la manera que los judíos oraban. Y fue como Cristo nos enseñó, no como judíos, solamente cantando himnos. El Santo Rosario, un cántico inspirado. ¿Y dónde está en la Biblia? Léalo en San Lucas capítulo 1, versículo 28. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Son las palabras que Dios le manda decir a la Virgen a través del ángel. Está en la Biblia. ¿Cómo que el rosario no es bíblico? Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. San Lucas capítulo 1, versículo 42. Fue el saludo que Isabel le dijo a la Virgen María y ese Ave María está en la Biblia. El Padre Nuestro lo acabamos de leer y es el Evangelio de hoy. San Lucas capítulo 11, versículo 1 y San Mateo capítulo 6, versículo 9. Y la Iglesia Católica lo enseña porque Cristo lo enseñó, repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo oraban? Cantando himnos. Miren, cuando Jesús estaba muriendo, vamos a buscarlo en los Salmos. Jesús estaba en la cruz muriendo y decía algunas palabras. Vamos a ver aquí el Salmo número 22, para que usted vea qué era lo que Jesús decía. Y cuando dijo de las 7 palabras que dijo, estaba orando. Jesús estaba hablando con Dios. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que lanzó, las palabras que lanzo no me salvan. Eso era lo que Jesús hacía en la cruz. Oraba y no oraba de cualquier manera, sino que decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se lo inventó? ¿Se lo creó? No. Estaba haciendo su oración mientras que estaba muriendo y mientras que lo estaban entregando, ahí estaba haciendo su oración. ¿Sabía usted o no? El Salmo, a ver si es el 30 o el 31. El Salmo 31, versículo 6. ¿Cómo oraba el Señor? ¿De qué manera oraba Jesús? En el versículo 6. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, Señor, Dios fiel, me librarás. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando estaba en la cruz? Orando. ¿Y cómo oraba? Repitiendo los salmos. La oración de repetir es la oración que la tiene la Iglesia Católica. ¿Y por qué la tiene? Porque Juan oraba de una manera, los fariseos oraban de una manera, los judíos oraban de una manera y los cristianos oramos como Cristo nos enseñó, repitiendo las mismas palabras que Jesús nos enseñó. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Si eso está en la Biblia, si está en la palabra. Miren, termino con esto. Pablo estaba en la cárcel, Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo
Vamos a ver el 25. Hechos capítulo 16, versículo 25, ya para terminar. Pablo, ¿cómo oraba? Bueno, y le voy a dar una más ahorita que me acordé. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se estremecieron los cimientos de la cárcel y todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se soltaron las cadenas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Presos, golpeados, en el calabozo de más adentro. Estaban enfermos, maltratados, orando, cantando himnos al Señor. Y esa oración, porque estaban en oración, vino el Señor y abrió las puertas, las cadenas. Esa es la oración del rosario. Esa es la oración de repetir, la que abre las cadenas. Por eso yo le digo a usted, si no sabe qué hacer, ore por mí. Récele el rosario a la Virgencita por mí. Que es la oración que rompe toda cadena y ayuda y fortalece. Miren, ¿con quién oraban los apóstoles? Con esto así termino. Hechos capítulo 1, versículo Hechos 2, no, 1 no. ¿Cómo oraban? ¿Con quién oraban? Ya para buscarla. 14, ya termino. ¿Con quién oraban los discípulos? ¿Quién estaba ahí con ellos tan importante para orar? Que hoy la Iglesia Católica todavía lo mantiene. Y eso está en la Biblia. ¿Por qué cuando se hace oración tienen imágenes de la Virgen María? ¿Por qué cuando se hacen oraciones se reza el Santo Rosario? Un momentico. Hechos 1:14, escuchen lo que dice. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. ¿Quién estaba? ¿Quién oraba con ellos, con los apóstoles? ¿Quién tan importante estaba? Era la oración dirigida a Dios. Pero ¿quién se hacía presente ahí en ese lugar? ¿Cómo oraban los discípulos de Cristo, los primeros cristianos, los cristianos de la Biblia? No los que dicen ser cristianos hoy día y hacen oración de cualquier manera. En compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. ¿Saben quién oraba con los discípulos? María, la madre de Jesús. Por eso en la Iglesia Católica usted va a ver que oramos con el Santo Rosario. Porque en la Biblia dice, Hechos 1:14, que la Virgen María acompañaba en la oración y nosotros oramos y pedimos a la Virgen María que así como intercedió en la boda de Caná, interceda ante Jesucristo el Señor. Y es lo que dice que Apocalipsis 5:8, 8:5. La oración de los santos son perfumes que van a la presencia de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.